bienvenido a este proyecto que estamos siguiendo con la lectura acompañada de la Sagrada Escritura. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo y en esta ocasión vamos a leer y a comentar el capítulo 17. Hemos estado comentando ya otros capítulos y bueno, espero que hayan sido de tu interés, que estés verdaderamente aprovechando esta dinámica de la lectura acompañada y que hayas también tomado por ahí tus apuntes, tus notas. Es recomendable que este proceso lo vayas haciendo con tu Biblia, con tu libreta y quizá también algunos marcadores para que puedas ir subrayando, conociendo tu Biblia personalmente, la personalices a tu proceso de lectura, reflexión y orar con la Santa Palabra de Dios. Pues bien, vamos ahora entonces a este capítulo 17. Te recuerdo que sería muy bueno que si estos videos te están siendo de bendición, te están siendo de ayuda, pues le pongas like, ¿verdad?, a este video y también que te suscribas a este canal, porque pues de esta manera ayudas a que el algoritmo de YouTube ponga estos videos más veces o más fácilmente a disposición de aquellos que puedan estar buscando este tipo de temas, acercarse a la palabra de Dios y pues bueno, de esta manera poder hacer llegar a más personas este material. Pues bien, vamos entonces sin mayor preámbulo a la lectura del capítulo 17 según San Mateo. Y como, bueno, ya lo hemos estado haciendo en todas las ocasiones, recordemos que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Estamos hablando de la Sagrada Escritura. Como nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, en el número 12, nos dice, la palabra de Dios tiene que ser leída y comprendida con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso le vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo, al Espíritu que guía a la iglesia que escribió la Biblia, para que en esta misma unidad que es el Espíritu Santo, pues vayamos entendiendo y acercándonos a la Sagrada Escritura junto con todo el cuerpo de Cristo, con la Sagrada Biblia y en la iglesia que Cristo fundó. Pues bien, tomamos nuestra Biblia y le damos un beso porque es Dios hecho palabra. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos para poder comprender la Sagrada Escritura que tú inspiraste con el mismo Espíritu con que fue escrita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó a una montaña muy alta, a solas, y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, y conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió, sí, Elías tenía que venir a restaurarlo todo.
Pero les digo que Elías ha venido ya y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Del mismo modo van a hacer padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Cuando llegaban a donde estaba la gente, se acercó un hombre que se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús ordenó salir al demonio y éste salió del muchacho, que sanó en el acto. Después los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo: porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate allá, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Un día que estaban juntos en Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto? Pedro contestó: sí. Al entrar Pedro en la casa, se anticipó Jesús a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran los impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su país o a los extranjeros? Pedro contestó: ¿a los extranjeros? Jesús le dijo: por tanto, los ciudadanos de su país están exentos. Con todo, para que no se ofendan, ve al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. La tomas y la das por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a ver el comentario a este capítulo 17 que cierra este bloque temático sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos que nos ha estado diciendo Jesús con sus obras, todas estas interpretaciones de a qué se parece el reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos. Un reino de los cielos que precisamente es una realidad celestial y que por lo mismo es muy difícil ponerla de manera exacta en palabras humanas. Por eso Jesús ha utilizado parábolas, y aunque estas parábolas después a sus discípulos se las explica en lo privado, pues los discípulos dan muestra de que todavía no entienden, de que esta enseñanza todavía no la comprenden. Ya veremos más adelante que el Señor, después de la resurrección, les concederá este Espíritu Santo y esta gracia de poder comprender las Escrituras, y ciertamente todas las enseñanzas que Él ya les habrá dado en estos 3 años de ministerio. Bien, vamos a ver entonces, este capítulo 17, como decíamos, va a cerrar el bloque sobre el reino de los cielos. Así que aquí nos dice que Pedro, Santiago y Juan acompañaron a Jesús y los llevó a una montaña muy alta, a solas, y en su presencia el Señor Jesús se transfigura. Sucede una maravilla misteriosa. El Señor se transfigura delante de ellos y junto con él aparecen conversando Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley que Dios dio al pueblo en el monte Sinaí, y también Elías, que representa a los profetas, el profetismo, esta profecía que es anuncio y denuncia, ¿verdad? Anuncio de la voluntad de Dios y la denuncia de las infidelidades del pueblo, que traerán consecuencias. Denuncia de que también nos ayuda a comprender que ciertamente sin la ayuda de Dios nosotros no podemos hacer nada. Pero también el anuncio del amor de Dios, del amor misericordioso del Señor, que aun a pesar de nuestras infidelidades nos sostiene todavía con su amor, nos perdona, nos purifica y nos santifica. Entonces, este profetismo que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era la voz del Espíritu Santo, como decimos
en el credo, el Espíritu Santo que habló por los profetas, a través de los profetas. Es la presencia de Dios en su ley y en su mensaje. El mensaje hablado, la proclamación del mensaje hecho por los profetas. Y entonces Pedro toma la palabra y sin saber qué decía, empieza a decir: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Para qué hacer tiendas? Bueno, Pedro está diciendo: aquí estamos muy bien, ¿para qué nos movemos? Aquí mejor nos quedamos. Pero cuando todavía estaba hablando, dice: una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Estas palabras nos recuerdan a las palabras del Padre pronunciadas en el momento del bautismo de Juan, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán al inicio de su ministerio. Pero también nos recuerda este pasaje del profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 42, donde está dando este primer poema del siervo sufriente: he aquí a mi siervo, a quien sostengo y en que me complazco, ¿verdad? Y así empieza a decir toda una profecía acerca de lo que será más adelante, más de 700 años después, el ministerio mesiánico de Jesucristo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó y los tocó, y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y al levantar la vista, solo no vieron a nadie más que a Jesús. El reino de los cielos es también esta presencia misteriosa de Jesús junto con la ley, es decir, con la economía del Antiguo Testamento a la cual Jesús viene a dar plenitud, y también las profecías dadas en el Antiguo Testamento que tienen su pleno cumplimiento en Jesús y en su ministerio mesiánico. Es este tesoro que mencionaba el mismo Jesús, este tesoro antiguo del cual el padre de familia, ¿verdad?, que se ha convertido al reino de Dios, pues saca cosas de su tesoro familiar, cosas de antiguo y cosas nuevas que vienen precisamente a través de Jesucristo y su ministerio y su iglesia, efectivamente, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Jesús se manifiesta con su gloria divina, y estos 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan, que de manera especial han sido escogidos por él para ser testigos de este evento misterioso, y que después les advierte cuando iban bajando de la montaña: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y es que era también estos 3 testigos los que le daban, digamos, certeza y calidad al testimonio de la divinidad de Cristo, porque ciertamente pues tenían de él una experiencia humana, una experiencia muy notable de su mesianismo, pero ciertamente ellos veían a un Mesías, como ya les decíamos, un Mesías que esperaban ellos, un caudillo, una persona que venía a liberar a Israel del yugo de sus opresores, en este caso los romanos. Pero ciertamente Jesús les muestra aquí que su mesianismo es de otro tipo. Es Dios mismo que cumple las profecías y está con su pueblo, apacentando directamente, dándoles el alimento directamente. Jesús es Dios hecho hombre. Ellos tienen la constancia de que Jesús es hombre porque han convivido con él por quizá ya más de 2 años, y están ellos camino a Jerusalén, y entonces ya Jesús les ha dicho varias veces lo que va a acontecer con él, y entonces pues les está con esto cambiando totalmente el plan,
mental a todos los discípulos, diciéndoles abiertamente: yo no vine a ser servido, sino a servir, que era lo que quería el pueblo de Israel. Quería tener esta primacía por sobre todas las naciones y ser servido y ser tomado en cuenta, en consideración, exaltado como lo fuera en su tiempo el reino con el rey David y con el rey Salomón. Estos dos reyes que simbolizan, que son el ícono del tiempo de mayor gloria del pueblo de Israel, pero que ciertamente pues no les duró mucho tiempo. Estamos hablando de 40 años del rey David y otro tanto del rey Salomón. Pero bueno, es lo que ellos añoraban y es a lo que ellos aspiraban. Y todavía aspiran los que siguen esperando al Mesías, porque han rechazado a Jesús. Y entonces los discípulos le preguntan: bueno, a ver, entonces si tú eres el Mesías, pues no era necesario, no estaba profetizado que Elías tenía que venir primero. Y entonces les dice Jesús: es que Elías ya vino, sí, él tenía que venir, pero ya vino. Y lo trataron como han querido, hicieron con él lo que quisieron. Y eso van a hacer también con el Mesías. Y entonces ellos comprenden, dice aquí, comprendieron que se refería de Juan el Bautista. Y cuando llegaron de nueva cuenta a donde estaba la gente, donde estaban los discípulos y el resto de los discípulos, pues encuentran con que hay un señor que está platicando con los discípulos, y al ver a Jesús corre y se arrodilla ante Jesús. Señor, ten compasión de mi hijo que tiene muchos ataques y está muy mal. Y entonces Jesús pide que le traigan al muchacho y lo sana, lo libera de sus dolencias. Y entonces aquí hay una cosa importante: cuando este señor da testimonio de que los discípulos pues trataron de liberar al muchacho porque este padre de familia se lo solicitó, y no pudieron hacerlo, no pudieron liberarlo, no pudieron sanarlo. Y entonces Jesús dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y es que Jesús se da cuenta de que todo lo que le ha dicho a sus discípulos, ¿verdad?, lo vuelve a constatar. Ellos todavía no han entendido y ellos todavía no tienen la fe necesaria para hacer estas buenas obras, estas buenas acciones de liberación. Y entonces Jesús ordena al demonio salir y el muchacho quedó sano en el acto. Y luego dicen, los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos? Si tú ya nos habías mandado antes de misión, si tú ya hemos estado contigo, nos has instruido, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dice: es que tienen poca fe. Se los dice con todas sus letras y se los dice de frente, como nos lo podría decir a nosotros. Porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esa montaña: trasládate allá, y se trasladaría, y nada a ustedes les sería imposible. Y esto es para nosotros también una llamada fortísima de atención. ¿Por qué no conseguimos lo que le pedimos al Señor? Bueno, nos dirá el apóstol Santiago que es porque pedimos mal o porque no sabemos pedir. Pero también Jesús nos dice que no solamente se trata de saber qué pedir, sino de tener fe. Si pedimos teniendo fe, el Señor, así nos lo está atestiguando Jesús, el Señor no solo nos escucha, sino que atenderá a nuestra solicitud. En el Evangelio de San Juan lo dirá con todas sus letras: pidan lo que quieran, y mi Padre se los dará. Pidan lo que quieran y lo obtendrán. Si mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes obedecen a mis palabras, si ustedes viven en mí, permanecen en mí. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? Siguiendo sus enseñanzas y obedeciendo a sus mandamientos. De modo que aquí dejan claro, muchas veces si tú y yo no conseguimos lo que pedimos, es porque o pedimos mal o porque pedimos sin fe. Nos falta fe. Un día estaban juntos en Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte, pero al tercer día
resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Jesús sigue anunciándoles la pasión, sigue diciéndoles, el reino de los cielos no es un reino de victoria terrenal, es un reino de victoria espiritual. Y esto nos cuesta mucho comprenderlo, entenderlo y hacerlo vida. ¿Por qué? Pues primero porque, como le reprocha Jesús a Pedro y al resto de sus apóstoles en algún momento, ustedes no están pensando como Dios, están pensando como hombres. Estamos pensando como el mundo, porque no conocemos el cielo. Sin embargo, el Señor nos está mostrando con toda esta enseñanza en qué consiste el reino de los cielos. Y aquí, en este último segmento de este bloque temático sobre el reino de los cielos, Mateo nos está presentando que el reino de los cielos, además de todo lo que ya hemos visto, ¿verdad?, de que es un campo donde hay trigo y cizaña, de que es un sembradío donde hay tierra buena y tierra agreste, ¿verdad?, donde no crece nada, donde no da fruto, pero también hay tierra que da fruto, donde también nos dice que es como un tesoro escondido, hay que buscarlo, hay que esperar para encontrarlo, siguiendo una búsqueda, pidiéndole al Señor que nos muestre su reino, que nos muestre su voluntad. Y precisamente aquí también nos está diciendo, bueno, este reino es un reino de servicio, el reino de los cielos es un reino de servicio, un reino que no será entendido por el mundo, que será rechazado. Como les dice aquí, va a ir el Hijo del Hombre y va a ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte. Entonces, este reino de los cielos culmina con la muerte terrenal para poder entrar a su fase, a su etapa celestial, a la gloria celestial. Y entonces, pues con esto, digamos, cierra la parte de la enseñanza, ¿verdad?, específica, para terminar de salir al paso y acabar con esta pretensión de los que tenían los discípulos de buscar una especie de privilegio político o de ser una especie de funcionarios del reino victorioso de Israel en el mundo. Y entonces, bueno, viene también esta otra parte de cuando a Pedro y Jesús llegan unos fariseos, llegan la gente del templo y les llegan pidiendo en Cafarnaúm, en la casa ya, digamos, volvieron ellos a su cuartel general, como quien dice, en Cafarnaúm, donde tenían ellos su base. Ahí llegan y los del templo llegan a cobrarles el impuesto. Y dice, ¿no paga el maestro el impuesto? Y Pedro dice, claro que sí. Y al entrar en la casa de Pedro, Jesús se le adelanta y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quién le cobran los impuestos y sus contribuciones? ¿A los ciudadanos del reino o a los extranjeros? Y Pedro dice, pues a los extranjeros, a los de fuera. Y Jesús dice, bueno, pues entonces nosotros como ciudadanos del reino, pues deberíamos estar exentos. Sin embargo, dice, con todo, para que no se ofendan, ve al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. La tomas y la das por mí y por ti. Este es un pasaje verdaderamente enigmático, misterioso, pero podríamos darle la siguiente lectura. Nosotros como hijos del reino pudiéramos pensar que estamos exentos de, digamos, pagar con nuestro esfuerzo las bendiciones que como hijos bautizados tendríamos derecho, y sin embargo, como siervos tenemos que, ahora sí que, pues trabajar por nuestra salvación, como lo diría San Pablo. Pero aquí Jesús dice, para no escandalizar, efectivamente hay que apoyar al templo, hay que apoyar a, digamos, a la autoridad con nuestro trabajo. ¿Por qué le pide a Pedro que vaya a pescar? Pues porque Pedro era pescador. Como nos podría pedir a alguien que tiene otro oficio que vaya y realice su oficio. Y con su oficio saque, digamos, el recurso, obtenga el recurso con el que apoyará
a el reino, con el que apoyará a la autoridad, digamos, religiosa. Es una imagen también de lo que ahora conocemos como el diezmo. A través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro trabajo, obtenemos recursos con los cuales ayudamos, ¿verdad? Ayudamos a sostener el templo, ayudamos a sostener, digamos, los edificios, los lugares en donde nos congregamos para hacer el sacrificio que el Señor nos dejará en la Eucaristía, pero también pues para tener estas reuniones, estas celebraciones litúrgicas que utilizamos, por ejemplo, en los sacramentos y en todos estos momentos importantes de la vida cristiana con el Señor, de la vida en comunidad con nuestro Dios. Y entonces aquí nos dice que Jesús le pide a Pedro que vaya a pescar y del recurso que saca de esa pesca, entonces va a pagar por el Señor y por sí mismo. Pues bien, hasta aquí esta parte del reino de los cielos, lo que es el reino de los cielos, que veremos a partir del capítulo 18 ahora la aplicación de la vida en comunidad cuando estamos en el reino de los cielos, cómo debe ser nuestra convivencia con los hermanos. Una parte que, si bien podríamos prever o prefigurar ya a partir de lo que el Señor nos ha dicho, nos ha enseñado acerca del reino de los cielos, acerca de lo que nos dijo también en el Sermón de la Montaña, donde habla acerca de la ley, donde habla acerca de cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Que se resumen en este mandamiento de amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, ¿verdad? Como Jesús nos ha amado. Pues bien, hasta aquí llegamos con el capítulo 17 y pasaremos al capítulo 18 a ver esta vida en comunidad, que es otra faceta también del reino de los cielos, pero desde aquí, en la tierra. Pues bien, vamos a darle gracias al Señor por este momento que nos ha regalado, esta palabra que nos ha dado, y le decimos: Señor, gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has dispuesto, Señor, a través del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que podamos acceder a las verdades celestiales, a las verdades eternas. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Espíritu Santo a renovar la faz de la tierra a través del trabajo de tu iglesia. Esa iglesia que tú, Señor Jesús, fundaste con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanto sufrimiento, ciertamente, y que es nuestra madre. Esta iglesia que nos ha traído los sacramentos, nos trae el favor de tus gracias y que nos permite, a través de esta palabra, conocerte, conocer también tu voluntad para nuestras vidas, y que podamos nosotros verdaderamente, te pedimos, esta gracia que necesitamos para ser verdaderos discípulos fieles y congruentes de tu amor. Concédenos, Señor, que podamos convertirnos cada vez más a tu misericordia, convertirnos cada vez más a esa obediencia que te debemos, porque tú nos has creado con tanto amor y porque nos das tus mandamientos para nuestro bien y para nuestra santificación. Te lo pedimos a ti, Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.